Estamos en soluciones. La pregunta que quedaba en el aire. ¿Sabemos la mayoría de las personas cuáles son las verdaderas funciones de un vigilante o de un oficial de seguridad privada? Ok, fíjate, es importante que aclaremos que también muchas de las personas que contratan el servicio no están claros hasta dónde llegan las limitaciones de esa empresa, incluso hasta dónde llegan las limitaciones de ellos o el alcance, porque muchas veces en un condominio, en un centro comercial, cuando un seguridad de muy buena forma cortés nos pide una identificación o algún protocolo para entrar a un sitio, bueno, a veces nos molestamos o a veces hasta le salimos con cualquier improperio a la persona. Ok. Entonces, también tenemos que los ciudadanos o nosotros que somos los que recibimos el servicio, tener claro que esos señores allí están prestando un servicio y ese servicio va incluso de la misma actividad protocolar. Entonces, es importante que en los condominios, más que todo, suele pasar los habitantes no tomar la vigilancia como un mandadero, como Así es. mira, Ayúdame haz a esto, subir porque las bolsas al sube apartamento. las bolsas. Ábreme el Claro, portón. nosotros en los talleres que le damos de formación a los seguridad le decimos, una cosa es colaborar y otra es terminar paseando el perro los domingos. Entonces, vamos a Y ver se qué han es lo visto que se casos. ha visto caso. Entonces, por el tema del rebus, que casualmente ahorita tenemos un caso en una de las empresas que va a asesoros y de Venezuela, donde el vigilante dejó su guardia y se puso de jardinero. De jardinero sufrió un accidente laboral. ¿Y ahora? O sea, ahora la empresa debería responder. Entonces, fíjate toda esta cantidad de cosas por no entender hasta dónde llega la limitación del servicio. Pero más que todo, los mismos condominios. Ojo, ya va, él es el vigilante, ahora termina siendo técnico de radio, técnico de televisión. Cuando termina su guardia, entonces tú lo ves tapando Así cañería, es. haciendo cualquier tipo de cosas. Que no debe Que ser. no debe ser. Porque entonces descuidan lo que son sus Claro. verdaderas funciones. Mira, Natalie, yo quiero agregar lo siguiente a lo que está diciendo Hernán, que es muy pertinente, que es que los condominios o quien contrata el servicio, más allá de un condominio cualquiera, puede ser una empresa también, que tenga galpones o que lo requiera, tienen que expresar las condiciones y términos y alcance y contenido del servicio en el contrato, porque es la única manera de que las partes determinen exactamente qué es lo que va a hacer, cuáles son las rutinas, quién es el responsable de la supervisión, a quién le va a reportar, porque se supone que este servicio debe pasar un reporte mensual, una vez concluido el mes, para ser discutido con el gerente de seguridad o con el presidente de la Junta de Condominio o el director de la empresa que se establezca allí, a los fines de hacer un seguimiento y de poder proponer los correctivos y las recomendaciones que haga la empresa de seguridad. Eso ¿Es es este importante. uno de los principales problemas que se presentan a la hora de prestar el servicio de seguridad en algún lugar? Eh, ¿O en torno a la prestación de ese servicio? ¿A qué te refieres en concreto? Digamos, la no existencia de estas normas claras en el Del contrato. contrato. Bueno, fíjate, Que en muchas ocasiones ni siquiera contrato existe. sí, ese es uno de los problemas, pero los otros problemas asociados al problema de la vigilancia está la alta rotación del personal, Ok. la falta de entrenamiento y reentrenamiento del personal, la falta, el incumplimiento de los horarios de trabajo, inclusive yo diría que muchos de los problemas que tienen que ver con la falta de profesionalización del sistema en general. La gente cree que manejar el personal, recursos humanos, sobre todo cuando un recurso humano que prácticamente a veces se emplea para no morirse de hambre, porque esa es otra cosa, Hernán, que lo que estamos comentando antes del programa, que bueno, no tienes nada que hacer, métete a vigilante privado. Y resulta ser que es un trabajo Que que amerita una amerita formación. como cualquier trabajo en el mundo, necesita experticia y entrenamiento. Entonces, para saber cuáles son las funciones, si no se está entrenado, ¿cómo usted va a desempeñar correctamente? Entonces vienen los errores, vienen los desafueros y vienen entonces los reclamos y después a veces hasta las ¿Y lamentaciones. qué de qué va exactamente o debería ir el entrenamiento de un funcionario o de una persona que ejerza sus funciones en una empresa de seguridad Bueno, privada? el entrenamiento va a ir dependiendo de lo que él vaya a hacer, porque las empresas de vigilancia no solamente se dedican a vigilancia humana. Es decir, si tú tienes un personal de seguridad que va a dedicarse solamente a verificar y controlar los monitores y las cámaras, entonces tienes que entrenarlo desde el punto de vista de la operación electrónica de esos equipos. O si va a Exacto. hacer seguimiento de escolta, tienes que entrenarlo también. Si va a hacer vigilancia in situ en un sitio, también cuáles son las tareas.
Acuérdate tú que la vigilancia no solamente es estar en un sitio, anotar quién entra y sale, no. El vigilante puede además hacer rondas, puede servirse de dispositivos electrónicos para hacer tareas en determinados sitios y hay dispositivos muy interesantes que apoyan esa labor. Inclusive a nivel mundial en los Estados Unidos hay un congreso de seguridad anual que se hace donde se muestran todos los adelantos de los dispositivos de seguridad en control de ingresos, de egresos, de personas, de espacios públicos. Y ahí están todos esos elementos que debe conocer la persona que se va a dedicar a determinada parte del servicio de seguridad privada. Y se promueve la actualización también. Bueno, sí, ahora en Venezuela, ¿cómo vamos en Venezuela? En Venezuela, mira, la prevención del delito en Venezuela no existe sino nominalmente. Es imposible, y aquí hay que hacer una crítica, bajo un modelo donde a veces uno ve, donde el poder público muestra poco aprecio por lo que es la prevención, apostando más a la represión, y a veces los ejemplos que dan los funcionarios públicos a hacer prevención del delito en Venezuela es muy difícil, sobre todo también porque las empresas de seguridad que también se dedican al tema de la prevención, medir el resultado de lo que hace una empresa de prevención es algo bien difícil, no es como, por ejemplo, una empresa de limpieza. Una empresa de limpieza tú la puedes medir si la persona limpió tantos metros cuadrados en un área, pero ¿cómo haces tú para medir cuántos delitos previniste con la acción de la empresa de seguridad? Y siendo que la prevención del delito pues es una de las funciones de estas personas que trabajan como vigilantes, como oficiales de seguridad privada, pues vamos un poco más adelante a ahondar en cuál sería la solución para entonces promover esa profesionalización que es tan necesaria para que ellos estén capacitados en esta área. Algo me llama la atención y es que estamos hablando de cómo se mide el resultado en materia de prevención del delito. Y he escuchado muchísimas veces en la calle a personas decir que habitan en un condominio, desde que contratamos la empresa de seguridad, han aumentado los delitos. Quizás hace la presencia de un vigilante en una zona determinada más vulnerable a la persona, aumenta la vulnerabilidad ante el delito. Voy a complementar lo que estamos hablando del entrenamiento para darte respuesta a eso. Cuando hablamos del entrenamiento, nosotros, por ejemplo, somos de los que pensamos que no es tanto el entrenamiento, es la formación. Y de ahí entramos a lo que es el proceso de selección. Okay. Porque cuando tú vas a seleccionar un personal, ¿qué requisitos pides tú para un oficial de seguridad? Lo que ya hemos hablado, los tradicionales, ex militares, ex marines, el Rambo, el comando, el guerrillero, todo lo que ustedes piensen. Entonces, cuando tú te consigues que nada de lo que él ha tenido como experiencia le va a servir en la realidad de la función. Entonces, nosotros somos de los que pensamos que hay que formar un personal nuevo, o sea, incluso de ambos sexos, porque ahí está el tema de la mujer. O sea, ¿por qué las empresas de vigilancia etiquetan tanto la presencia de la mujer en los servicios? Cuando la mujer tiene más cualidades, incluso a nivel observativa, la mujer es más observadora, es más acuciosa. Más responsable. Más responsable, el tema es la responsabilidad. Y hay una discriminación laboral. Y hay una discriminación, allí. Yo siento que hay una discriminación laboral, porque cuando tú vienes a ver, y lo podemos palpar todos en nuestros condominios, ¿qué hay? La mayoría son hombres. Entonces, ¿pero por qué es eso? Por el modelo que traemos de la fuerza, de que el hombre tiene que aplicar la fuerza, en aquella vieja visión de la vigilancia. Pero esta no es, digamos, el caso. No, o sea, lo que necesitamos hoy día, la solución a las empresas de vigilancia, es un personal formado con otra visión. Si nosotros tenemos por parte del Estado una formación distinta en nuestros policías, o sea, por eso nace la Universidad de la Seguridad, para formar de una forma completamente, valga la redundancia, distinta a un policía como lo concebíamos anteriormente. Entonces, ¿por qué nosotros en las empresas de seguridad no partimos de allí, de la formación? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tienes 20 años trabajando vigilancia, tú eres el que me sirve de supervisor. Ajá, pero ¿dónde están las credenciales o el aval de que él tiene la capacidad de ser supervisor? Mira, por ejemplo. Ahí que hay que agregar algo, Natalie, sobre el tema de formación. No solamente el Estado tiene la responsabilidad. Claro. Sí, hubo un esfuerzo, y aquí me recuerdo mucho el señor José Flores, que fue uno de los fundadores de Corimproinca, la Corporación Internacional de Protección Integral, cuando él estaba en la industria petrolera, y yo hablé mucho con él me decía que él estaba haciendo un movimiento para agrupar también un esfuerzo de las empresas que se dedican a esto, para que las propias empresas crearan un instituto privado de formación universitaria
del oficial de seguridad, donde existan varias ramas. Uno puede ser la protección civil, otro puede ser la seguridad contra incendio, otro la seguridad ciudadana, en fin, de acuerdo a la vocación del individuo. Que debería ser así. Porque debería de tener, y en nuestro libro sobre gerencia de condominio y otras comunidades inmobiliarias, es el tema que más nosotros le ocupamos. Nosotros proponemos ahí una formación integral en 10 módulos. Claro, yo no voy a destacar aquí todos los módulos, pero la persona tiene que tener conocimientos conceptuales, operativos, y efectivamente, de acuerdo a su vocación, ver hacia dónde quiere ir él en su ¿Y cuál es la carrera. formación que están recibiendo actualmente? Ninguna. Bueno, más cruel todavía, Rafael, disculpa que te interrumpa. El tema, En general, en ninguna. estos días revisé una empresa que yo asesoro y nosotros le estamos dando entrenamiento. ¿Me permites el contenido? Experto en armas, combate cuerpo a cuerpo, defensa personal. ¿Y qué empresa es esta? Sí, es algo... Siendo que están inhabilitados para ejercer la exacto, violencia como método de represión. Claro, pero cuando tú ves el marketing, como tú lo dices, de las empresas que promocionan una persona con esas características, mientras que nosotros estamos tratando de cambiar ese paradigma y decirle, no, mira, lo que tú necesitas es un oficial, primero con cierto grado de educación, para empezar, segundo, académica, segundo, educación de cortesía, que es lo que nosotros damos en los talleres, normas de cortesía. O sea, todo lo que es la parte, cómo dirigirse a una persona. Así es. Porque no es solamente una persona ahí reposando en un escritorio. Técnicas de liderazgo, porque también hay que ver que una de las funciones que tiene hoy en día el vigilante privado tiene que ver con ese poder de organización que debe, digamos, existir en la comunidad. Sí, pero no existe. Mira, realmente son muy pocas las empresas que apuestan al tema de formación. Y eso es gravísimo, porque resulta ser que los oficiales de seguridad o a los oficiales de seguridad tú les confías bienes, les confías el cuidado de personas, el del resguardo a veces de personas reunidas masivamente en eventos públicos y no tienen una formación con ese liderazgo para a la hora de que se presente un riesgo, cómo canalizar una respuesta efectiva o para evitar el riesgo o para minimizar los daños que se puedan ocasionar. De allí es que vale la pena a aquellas empresas que nos están viendo que apuesten al tema de la formación. ¿Y quiénes están dando o impartiendo formación en esa materia? A nivel individual, cada empresa hace su esfuerzo. Por lo menos sé que Corimproinca lo hace y lleva estadísticas propias sobre los servicios e incorpora los temas de la mujer también. No todas las empresas. Hay empresas que, mira, un problema grave es la duración y la vigencia de esas empresas. Cuando una empresa tiene 30 o más años, o tiene 20 años dedicada, tú dices, bueno, es una empresa que se ha dedicado y ha mantenido unos cánones y unos principios. Sólida. Sólida. Pero cuando tú ves que una empresa agarra un cliente, 2 clientes y a los 5 años desaparece, entonces ahí tú te das cuenta que era simplemente por montar un negocio. ¿Y qué consecuencias puede traer a la comunidad, al centro comercial o cualquier otro lugar donde se contraten estos servicios de seguridad privada el no estar al tanto de esos pequeños detalles, el no indagar en cuál es de repente el antecedente de la empresa, cuántos años tiene en el mercado, cómo ha sido la actividad que ha mantenido hasta ese momento? Fíjate, hoy en día para contratar una empresa de vigilancia, lo que prela, los que van a contratarla es el tema económico, el presupuesto. El precio. El precio, que el presupuesto que me está ofertando con respecto a otra empresa. Pero no nos detenemos a revisar todo esto. Esa empresa está al día con la seguridad social del trabajador. Esa empresa le da formación al trabajador. Esa empresa cumple con los requisitos de ley, más allá de los del Estado, DIGESERVI y todo esto. O sea, tengo que revisar eso. Y otro problema, las juntas de condominio constantemente están cambiando. Entonces, una junta de condominio de repente tiene una empresa que está haciendo un trabajo bueno, pero llega otra junta de condominio y no le gusta. Eso es un drama. Y eso es un drama completamente real. Entonces, está el tema de la contratación por la parte económica y está el tema de la contratación por el amiguismo. Y sí, todos lo sabemos. Sí, pero sabes que el precio no es lo que determina una buena selección. La selección viene, una recomendación que se le da a las juntas de condominio para la contratación o para tener una mejor posibilidad de contratar una buena empresa es que debe analizar su gerencia operativa, quién se encarga de las comunicaciones, el personal que está a cargo de la respuesta y el apoyo de esos vigilantes, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de administración, cuáles son los porcentajes de ganancias, por ejemplo, la estructura de costo de la empresa, estar al día con todas esas obligaciones fiscales y parafiscales, lo que tú estabas hablando, LOXIMAT,
INSE, impuestos sobre la renta, en fin, todas esas situaciones hay que analizarlas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de cuál es la responsabilidad de la empresa y dónde comienza la responsabilidad del vigilante como tal, del oficial de seguridad, toda vez que ocurre un imprevisto. Eso es muy importante porque a veces pasan cosas y no sabemos quién es el verdadero responsable. Hablamos de eso luego de esta pausa. Quédense con nosotros, ya venimos.